Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que me escuchan en el norte, en Antofagasta, en el sur, en Temuco, también en la quinta región, Viña del Mar, Valparaíso y los alrededores, en la región metropolitana, los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify. Estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín para recibir a quien quiera entrar a este jardín a conversar hoy día. Y antes de presentar a quien ya está instalado en mi jardín tomándose un mate, y van a ver por qué un mate debajo de ese peumo que está en el rincón izquierdo de mi jardín, quiero leer un pedacito de un artículo muy interesante que aparece hoy día en el diario La Nación de Argentina sobre las elecciones, la primera vuelta presidencial que se desarrolló allí y que dejó en shock, digamos, a la economía, dejó en shock a la clase política, a los analistas, a todos. Se suponía que el shock iba a ser que Milei ganara en primera vuelta. Estábamos preparados para ese shock. Y resulta que vino otro shock, el triunfo del candidato peronista en la primera vuelta, relegando a tercer lugar en un verdadero derrumbe a la candidata de la centro derecha Patricia Bullrich y dejando a Milei con un poco con aumento de votos, pero realmente no, casi con la misma votación que tuvo en la PASO en las primarias. Uno ama Argentina y cuesta entenderla, y tal vez hay que amarla y entenderla de una manera distinta, y para eso es necesario conversar con otros, para tratar de descifrar el enigma argentino, por llamarlo de alguna manera. Bueno, en este artículo del diario La Nación de Martín Rodríguez Yebra, que se llama La traición de Javier Milei al doctor Vilardo. Ustedes saben que Carlos Salvador Vilardo fue un gran entrenador que llevó a la selección argentina a un memorable, a recibir el trofeo campeón mundial con la participación del mítico Maradona. Bueno, él dice, el columnista, que Vilardo obligaba a sus jugadores a practicar los festejos de gol, trazaba una suerte de coreografía con roles definidos y posiciones específicas que debía ejecutarse para evitar una distracción inmediata que el rival pudiera aprovechar. Y es mítico su relato de cómo vivió a pie de campo en el Estadio Azteca el famoso gol del siglo de Maradona a los ingleses. Dice Vilardo: no lo grité, yo miré para atrás para ver cómo estábamos parados. Bueno, Albert Camus dijo una vez que todo lo que había aprendido en la vida lo había aprendido en el fútbol. Aquí hay mucho que aprender para la política y para la vida, es lo que acaba de decir el maestro Vilardo, ¿no? Y dice el columnista argentino: la filosofía subyacente en las obsesiones a veces caricaturescas del doctor Vilardo es de un profundo sentido práctico. Hay que ser consciente de las limitaciones propias y de que el fracaso espera agazapado a quien se extravía en la euforia de los triunfos pasajeros. Qué bien escriben los columnistas argentinos, cómo redactan. Es decir, es un placer abrir un diario en Argentina y leer, ¿no es cierto? Bueno, y termina concluyendo, y ahí voy a presentar a mi invitada hoy día en el jardín. La campaña electoral de Javier Milei, desde su triunfo en el Paso, representó una verdadera traición al bilardismo. Hay que decir que Milei se declara, y se ha declarado, el candidato libertario, fervoroso admirador y devoto de Vilardo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hizo Milei? El error que
el entrenador Bilardo le había enseñado, se arrojó a disfrutar del porvenir sin ordenar a su equipo ni mensurar las capacidades del adversario. Confundió la ventaja que le sacó a los partidos del sistema con la destrucción misma de todas las lógicas intrínsecas de la política. Para resolver el enigma argentino, o por lo menos para ir aproximándonos a entenderlo, vamos a conversar con Iris Böninger, quien fue embajadora en Uruguay, o sea, conoce el mundo rioplatense en toda su extensión y diversidad. Es un economista, además, con larga experiencia en relaciones internacionales. Importante que sea economista, porque también esto está teniendo efecto en la economía. Vamos a hablar de eso. Milei se agarra mucho de su conocimiento económico dentro de su discurso político. También la paradoja de entender por qué un país que tiene una inflación disparada como la tiene Argentina, con un nivel de pobreza al que ha llegado, pueda premiar al candidato que además es el ministro de Hacienda de toda esa catástrofe. Otra pregunta buena para un economista que tiene que tener sensibilidad política, como es el caso de nuestra querida Iris Böninger, que está hoy día en nuestro jardín, consultora en Naciones Unidas, etcétera. Bueno, tiene muchas participaciones en muchas instancias, una persona inquieta, crítica, indagadora, que hace reflexiones, escribe columnas en La Tercera. Iris, qué gusto de tenerte esta tarde en el jardín. Qué rico el mate que estás tomando. Me vas a tener que convidar para que mientras conversemos vayamos mateando, ¿no es cierto? Como se hace en Uruguay y en Argentina. Sí, se toma amargo, siempre amargo. Amargo. Oye, Amargo. ¿esta elección para los argentinos fue dulce o fue amarga? Yo creo que es amarga, sí, creo que es amarga, pero sobre todo por la situación que están viviendo, porque es curioso que en 30 días haya hecho este giro tan violento el resultado de las elecciones, ¿no? De las primarias, si bien fueron 2 millones más de votos. Yo te cuento que viví en Argentina mucho tiempo, porque me presenté a un concurso en Chile para dirigir ProChile, y lo gané, y era directora de ProChile Argentina. Estuve 10 años a cargo de los temas económicos de la embajada de Chile allá, y de las complicaciones que teníamos, porque si era la economía, te ponen salvaguardia, en fin. Así que uno aprendió como a todos estos vericuetos, ¿no? Bueno, en general todos peronistas gobernando. Así que fue una experiencia interesante. Y, y hablando de eso, mira, Perón tenía muchas frases maravillosas, sabiendo que era fanático de Mussolini, pero él decía, no es que nosotros seamos buenos, dice, es que los otros son peores. Entonces, hay una parte de eso en el resultado de esta elección, porque primero que el triunfo de Milei primero se venía anticipando, como que había bajado hacia el espacio, y después resulta que sale primero, pero fue absolutamente desmedido el triunfo, porque era casi un empate técnico, 29,9 contra 28, o sea, eran muy parejos los tres. Y había un gran porcentaje, que era como del 30, de gente que votó en blanco. Y porque, bueno, no entusiasmaba a ninguno, y por distintas razones. Y hoy, o sea, un mes después, ¿qué pasó en la Argentina para que se genere tanto cambio? O sea, yo creo que lo que pasó fueron varias cosas. Uno, que es distinta una primaria por el compromiso que significa allá empezar el camino de elegir un presidente. Yo creo que uno siente distinto. No es lo mismo votar una primaria, que bueno, a ver, pero ya votar para presidente creo que genera otro tipo de compromiso, y de hecho votaron 2 millones de personas más. Siendo igual una abstención alta, con un voto obligatorio. Lo que pasa es que allá la multa son 200 pesos argentinos, que son, imagínate, o sea, no llega a $1, un tercio de dólar, un cuarto de dólar. O sea, No alcanza es ni para nada. un café, no alcanza ni para un café, yo creo, ¿no? Como voto no obligatorio en el fondo, cuando tú tienes una tan baja la multa. Así que eso por primera parte. Y cuando se genera este resultado empiezan, bueno, las campañas. Yo creo que hicieron campañas erróneas, salvo Massa. ¿Por qué digo esto? Porque yo observaba y bueno, vi los debates, veía entrevistas con distintos cientistas políticos de todos los candidatos, particularmente de estos tres, y era claro, mira, Milei era una agresión tremenda, o sea, esta cosa tan destructiva, ¿no? Esa escena que circuló por el mundo, que está en el pizarrón y borra el Ministerio de la Mujer y borra.
y tú sentías que te iba borrando derechos, ¿no? Yo tengo 2 hijas viviendo allá y yo decía, por Dios, o sea, les van eliminar el Ministerio de Desarrollo Social en una economía, no estamos hablando de Suiza, ¿no? Estamos hablando de una economía muy compleja con un 40% de pobres. Y esa cosa tan destructiva, tan lejana al ciudadano que sufre, eso es lo que yo siento. Y lo guardo ahí en un cajoncito, ¿no? En alguno de estos arbustos preciosos que están en tu jardín. Y entonces está Patricia Bullrich, que en el fondo hizo lo mismo, con mayor dificultad porque Milei, primero que Milei es economista y sabe mucho de economía, ha escrito mucho, o sea que se comunica en materia económica, por lo menos que es lo que más le interesa a los argentinos, de una manera muy académica, bastante difícil, creo yo, para algunos, pero Patricia Bullrich tiene una dificultad más grande para comunicarse. Algunos decían que se tropezaba con su lengua, porque de repente hay gente que es tan inteligente que la velocidad de la palabra, como que se quedan perdidas algunas de las cosas que están en la cabeza. No voy a emitir un juicio al respecto, pero sí ella, digamos, lema era vamos a destruir al kirchnerismo. Entonces, en ambos estaba la palabra destrucción. Y yo a veces me imagino, yo no siempre trato de traer las situaciones políticas o económicas, bueno, lo hicimos juntos cuando trabajamos por la constitución anterior, es explicarlo en modo casa. A ver, si tú tienes 10 hijos y están pasando hambre y se te olvidó, los padres están peleando y se pelean y se pelean y no le dieron desayuno o no le dieron la papa a la guagua más chica, eso es un colapso. Entonces yo creo que lo mismo le pasa a los ciudadanos argentinos, quienes sufren, quienes lo pasan mal, se sienten dejados de lado por estos dos candidatos que hablaban de forma tan destructiva y rabiosa. Y yo creo que eso a nadie le gusta, y es lo que a mí también. Pilar, Iris, en el fondo lo que hizo bien Milei al comienzo tal vez fue conectarse con la bronca, porque también, a ver, yo creo que hay varios sentimientos, imagino, en la población argentina. Por un lado, bronca, Sí, bronca contra los corruptos de la clase política, pero al mismo tiempo miedo, incertidumbre por la fragilidad y la vulnerabilidad en la que están. Entonces, al comienzo fue la bronca, era la primera expresión y ahí Milei conectó. Pero ahí había que cambiar y pasar a otro estado anímico, yo creo, ¿no? Ahí a mostrar la psicología y parece que ahí Massa conectó mejor con el estado anímico desde donde había que hablar. ¿Qué es lo que piensas tú de eso y cómo lo viste a Massa conectando con qué? mira, Milei, bueno, era el león, y lo que él decía, el león no son yo, no soy yo, son ustedes. Lo que pasa es que le puso tanto aliño a la figura de la rabia que se fue de mano. Entonces cuando andaba por las provincias, y hasta hace una semana atrás, con una motosierra que salía humo, o sea, horroroso, porque la motosierra rompe, corta, y Massa tiene una habilidad extraordinaria que yo la vi, mira, está contigo en este jardín y tú le preguntas, ¿qué pasa con la corrupción de Insaurralde, este que se fue en el yate el mismo día que está anunciada el 40% de pobreza? Un yate en Palma de Mallorca con una modelo, esas cosas que se ven por allá. Y él daba vuelta y te terminabas haciendo la pregunta a ti, o sea, tiene una habilidad maquiavélica para poder contestar y ubicarse y despegarse. Es un mago que saca conejos del sombrero, ¿eh? Es un mago, pero es un mago comunicacional, porque él decía, yo le pedí la renuncia, en realidad no se la pidió él. El otro tipo renunció obligado, pero además se la pidió Kicillof, pero él se adueña de eso. Entonces es hábil y tiene un discurso de propuesta. Mm. Patricia Bullrich, por el otro lado, se tiraba contra la corrupción y también era más difícil porque ¿quién era el enemigo? Más bien el adversario, pero parecían enemigos, de Patricia Bullrich. Su primer gran error fue previo a las PASO, en sus peleas tremendas con Rodríguez Larreta, donde lo trató hasta de narcotraficante a un candidato de Larreta, que terminó ganando como gobernador de la provincia de Santa Fe. Tú no puedes hacer ese tipo de cosas con quien es de tu propio palo, esa agresión dentro de tu propio partido. Eso ya le restó a ella, yo creo que le restó mucho. Y después siguió ella con esta misma tónica, ¿no? Ella no sabe nada de economía y se nota. Y, y en vez de decir, mira, no sé, voy a averiguar, bueno, nosotros lo hemos vivido acá también,
Mm. Y ella no, hasta que tuvo que llamar a Melconian, que es un economista muy conocido allá, y para que la supliera en la parte económica, como diciendo, ya yo no sé, pero tengo este tremendo señor que está con la Fundación Mediterránea. Entonces eran las falencias de ella en un país donde la inseguridad está debajo de la economía, de la inflación, de la pobreza, etcétera. Entonces Massa, curiosamente, tuvo una forma de actuar. ¿Y sabes dónde yo lo veo con una claridad, pero absolutamente prístina? Es en el cierre de campaña. Porque, ¿qué cierre hace Milei? Milei, en un estadio gigantesco, una arena de estos muy grandes, hace una fiesta, no sé, la Versuit. Cuando yo le dije a mi hija, oye, Josefina, le digo, la Versuit. Ay, mamá, eso es una antigüedad. Pero me sentí harto vieja, te voy a decir. Ah. Que, bueno, a mí me parecía que era de lo más moderna, pero con una música estridente, las luces, la gente que le llegaba, 80 guardaespaldas, y así entra a su, y viva la patria, carajo, y esta cosa, ¿no? Así, claro, uno ve lleno de gente, jóvenes, ingenieros jóvenes, y ves esa como fuerza y luces y gritos. Patricia Bullrich cierra en una plaza, en dos plazas, un día una, otro día otra, en Lomas de Zamora, de donde era este Isaurral del señor de Villate, y solamente se dedicó a hablar contra la corrupción y ustedes se comen la plata de ustedes, que no está mal, Cristian, pero tú tienes que dosificar con todas las problemáticas ciudadanas. Porque yo creo que aquel que no le alcanza para comer, no sé si está tan preocupado de la corrupción, no sé si llega siquiera a pensarlo, porque es tanto el dolor y el miedo y el sufrimiento que no sé si se acercan. Y mira el cierre de masa, o sea, tú tienes un cierre estruendoso, un cierre como anodino, como muy bajo, muy parejo, muy tabla, muy horizontal, como de un color grisáceo. O sea, inclusive la bandera que tenía atrás era un poquito descolorida. Y en cambio Massa, ¿dónde decide hacer su cierre de campaña? Lo hace dentro de una pyme muy grande, en Pilar, un municipio que hay cerca de Buenos Aires, una pyme que era fantástica, grande, creo que era una imprenta por las máquinas que observé, y está con los 110, 120 empleados y conversa. Pero él va conversando como si estuviera acá, en tu jardín, y va conversando con cada uno de los empleados y les va diciendo, se dirige a ellos, pero les dice, bueno, exactamente lo que él va a hacer, la propuesta, que él quiere una economía desarrollada, que él quiere un gobierno de unidad nacional, o sea, era todo música para los oídos. ¿Y por qué esto tiene un simbolismo importante? Porque la fuerza de la economía argentina, yo creo que también acá, es la pyme. ¿Dónde surge el empleo? En la pyme. Entonces él se va a meter a una pyme y eso, imagínate cómo se vio y se multiplicó. Y yo creo que fue muy inteligente porque se preocupó de la gente. Y lo mismo en el cierre ya ayer, habiendo ganado, donde Milei otra vez estaba con mucha gente y Massa eligió estar solo. Un azul de la bandera, pero bien fuerte, y él solo. Y solo hizo subir a su mujer, a sus hijos, y también invitó a su vicepresidente con su familia. Esa era la foto. O sea, no estuvo ni la Cámpora, ni Máximo Kirchner, ni nada de eso. Dime una Entonces son... cosa, Sí, Iris, dime una cosa. ¿Y este Sergio Massa que hizo tan buen cierre de campaña, que conectó, parece mejor con el estado de ánimo de la ciudadanía que Milei para esta primera vuelta? A ver, ¿es solo un mago o es un político genial o es un gran mago de las comunicaciones, un gran comunicador? Eh, ¿Cómo es como economista y como político? ¿Es alguien fiable? A ver, hazme un perfil breve de Sergio Massa, que como se ven las cosas ahora, da la impresión que es muy probable que yo creo que la tiene más fácil, o sea, la tiene más difícil Milei que Massa a esta altura para llegar a ser presidente de la República después de este batatazo de la primera vuelta. y bueno, dicen que él está a 5 kilómetros de distancia y Milei a 15. Sí, es probable que gane Massa. Mira, Sergio Massa primero es abogado, curioso que la economía argentina la maneje un abogado, para empezar. No. Y él formó el Frente Renovador, fue candidato a presidente y él tuvo una disrupción con el kirchnerismo.
tratando, hablando muy mal de Cristina en aquel entonces, del kirchnerismo, que era un desastre, de la corrupción, que él prometía, bueno, en ese momento no le fue bien, dio todo un círculo, pasó a ser kirchnerista, es parte de este gobierno, que además Cristina es la vicepresidenta, que además designó a Alberto Fernández, y tomó y él dice, él empieza todos los discursos diciendo yo soy un hijo de inmigrantes que trabajaban pintando paredes y tuve la oportunidad en este país del cual yo no me iría jamás, o sea, una cosa de sentimiento patriota, por la bandera, por la patria, por la tierra argentina y de gratitud. Y eso a los argentinos y a cualquiera los emociona. Si tú me preguntas, yo creo que él es maquiavélico, realmente, él tiene una habilidad, yo no sé, no te diría que tiene habilidad para sortear los obstáculos y para lo que dijo malo, de repente lo borró y supo elegir el discurso adecuado. Ahora, Ahora, él sigue siendo kirchnerista o sigue adscrito al sector kirchnerista. Es un díscolo del kirchnerismo, ya está fuera del kirchnerismo porque se ha intentado separar y pareciera que él no fuera parte del gobierno, siendo que él es ministro de Hacienda. Cuando habla pareciera que él no fuera del gobierno, e incluso critica la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está de verdad Cristina Kirchner con el triunfo de Massa? ¿Es verdad que queda relegada o sigue teniendo fuerza y poder y va a tener siguiendo fuerza y poder una vez que a ver, triunfe en el gobierno? mira, yo creo que ella mantiene una cuota de poder porque es una persona así que ha ocupado mucha instancia. Ella no era el candidato Massa para ella, no lo quiere a Massa. Simplemente, y lo aceptó en economía, porque cualquier candidato, cualquier ministro de Economía en Argentina en general fracasa, le va pésimo. Entonces era una manera de liquidarlo. Y ella, cuando ella había puesto a Guado de Pedro, que era el ministro del Interior, y no, al final habló Massa, porque Massa desde que entró al Ministerio de Economía su objetivo era ser presidente, porque si no era inentendible haberse metido como abogado. Mira, en el Ministerio de Economía hay unas pantallas con los indicadores, todas estas cosas de finanzas, de las bolsas mundiales, apagó todas las pantallas. Él dijo, yo voy a sentir lo que le pasa a la gente. O sea, tiene una mirada del peronista, del peronista en serio, del peronista que se ocupa de los pobres, y no esta mirada más, te diría, intelectual, de izquierda, que algo conocemos acá en nuestro país ahora, que está lejos de la gente. Y eso es el kirchnerismo, y están muy cerca de la corrupción, etcétera, etcétera. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que además tiene un 50% del Producto Bruto, y un 38% de la masa votante, y que ganó con un 45%. Él era de la Cámpora, que es este movimiento de kirchneristas jóvenes, y él se distanció y se peleó con el hijo de Cristina, con Máximo Kirchner. Él también tomó distancia. Además, creo que dicen, yo no me consta, y así que repito por otros, pero que al parecer habría hecho algunas cosas buenas, lo que no es nada fácil en esa provincia. Entonces, yo creo que mucho del voto de Kicillof también, gente que no cortó la boleta, porque allá hay una dificultad tremenda, esto de las boletas que se cortan, hay gente que ni siquiera sabe, le fue a Massa. Y bueno, y hoy nos encontramos con esta situación de estar, bueno, ahora empezó ya hoy la campaña, él ya tomó medidas, esta cosa tan poco, ay, no sé qué adjetivo ponerle, pero él es ministro de Economía y maneja las O sea, decisiones. no solamente es poco prolija, es bastante impresentable porque además está tomando medidas que son parte de su campaña como ministro de Hacienda, tomando medidas que son parte de una campaña política. Y el otro Eh, candidato no lo puede hacer. y todo lo que dio la platita, no sé cómo le llamó a las medidas, mi platita, algo así, Sí, todos los bonos que ha entregado, es decir, está usando el Estado para financiar su campaña, es un populismo desatado. Bueno, y los argentinos, sin embargo, a pesar de todo, por todo lo que tú has dicho, confiaron más en él que en Milei y en Bullrich, que podría ser una alternativa un poquito más razonable o más razonable, sobre todo por la coalición que lo acompaña, que Milei. Ahora, desde el punto de vista económico, Iris, el dólar bajó después de esta elección, pero se hundieron los bonos y las acciones que cayeron en la bolsa. A ver, ¿qué pasa con la economía? ¿Cómo está reaccionando la economía ante esta elección? Había una expectativa
Si hubiera ganado Milei, probablemente se hubiera disparado el dólar y los bonos no hubieran bajado. A ver, ¿cuál es la situación económica, que imagino que debe ser una bomba de tiempo la Argentina en la que estamos? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles son tus proyecciones? ¿Cuál es tu mirada hacia adelante de lo que viene? Yo creo que la tiene muy difícil y Massa con estas medidas que yo, a ver, a mí de repente cuando lo analizan como una cosa grave, a mí no me gusta el populismo, está claro, creo que el populismo es un grave error, pero cuando tú tienes un 40% de gente bajo la línea de pobreza, la ayuda tiene que llegar y con una inflación que todos los días suben los precios, o sea, es una cuestión, técnicamente la hiperinflación es cuando tienes un 50% por mes. ¿Qué ocurrió con el gobierno de Salvador Allende acá? Y ocurrió ya 2 veces en el gobierno de Alfonsín y antes en otro gobierno de Argentina también. Y no están en hiperinflación técnicamente, pero la sensación de la gente que sube, 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 o sea, todo esto, y se refugian en el dólar, porque no hay otro refugio para la clase media, y está esa clase media que está al borde de caerse y no quiere caerse. Ahora, un interesante cruce, yo creo que la economía tiene para años de recuperarse, si se toman las medidas correctas. Hoy Massa eh, anunció medidas que van en otro sentido, van en un sentido para que la comunidad internacional se reunió con todos los periodistas extranjeros que estaban, para dar la sensación de un país que va él dijo, se acabó la grieta, curioso, porque es parte del gobierno de Cristina Kirchner, pero él es presidente, ministro, candidato, o sea, es todo. Entonces, pues, Alberto Fernández no está, ni se lo vio, fue a votar y nadie lo saludó, es una cosa insólita. Y yo creo que esta situación de Argentina es compleja y va a llevar mucho tiempo. Por eso, cuando tú estás pasándolo tan mal, y esta es como una conclusión mía, tú estás en un barco navegando con un oleaje terrible, la tormenta, bajan las velas primero y no cambias de capitán. Y yo creo que ha tranquilizado mucho esta figura que nunca perdió los estribos, jamás. Le decían de todo y siempre estaba calmo, pero es que mire tal cosa, bueno, qué sé yo, se despegaba del gobierno con esta habilidad curiosa, ¿no?, que tiene. Ahora, ¿cuánto hay de sincero en eso? Yo no lo sé. Y la realidad es que no lo sabe nadie. Y yo creo Dime una cosa, ¿qué posibilidades tendría, qué es lo que tiene que hacer Milei? Milei tendría que transformarse en otro, reinventarse para poder incorporar, me imagino, Juntos por el Cambio, es decir, ser otro candidato. Massa va a poder seguir siendo el mismo, pero claro, Milei va a tener que ser otro, porque si no va a tener un techo y no va a tener por dónde crecer. Porque una parte ya del voto moderado se fue a Massa, probablemente el voto de Rodríguez Larreta, de los radicales, los antiguos radicales, etcétera, de los claro. moderados, del centro, por decirlo así. ¿Qué va Mira, a hacer? ¿Qué va a poder hacer Milei? ¿Ah? yo creo que lo que va a pasar en realidad es lo que ocurre en las elecciones en Estados Unidos usualmente, que los republicanos parecen demócratas y los demócratas parecen republicanos en peleas muy estrechas. Y Massa se va a acercar más a una cosa más económica, no populista, sino más técnica y pensando en la hiperinflación, en que no llegara a una hiperinflación, pensando en dominar las variables. Milei, por su parte, ya anoche lo dijo, borrón y cuenta nueva, dijo, o sea, yo empiezo de nuevo. Y lo curioso es que el discurso va a ser muy parecido, porque los problemas son comunes. Entonces, Massa además está asesorado por el que asesoró a Lula y a varios que han gobernado, que han ganado, a Petro y a otros más, que es muy brillante, que es un español de Barcelona, un catalán, se llama Antoni, y también con algunos otros asesores también internacionales. O sea, lo han asesorado mucho en todo y se nota. O sea, ayer cuando estaba parado tenía las manos puestas, Alfonsín las ponía así y él Ujú. las puso así. O sea, es como una conexión con la gente. Y yo creo que los dos van a tener un discurso bastante parecido, porque hay una distancia que amasa, mira, si se lleva, los radicales no van a votar y los Rodríguez Larreta difícilmente voten a un Milei. Y esos van a votar y ahí se nos suma, ya te da el porcentaje del 50% para Massa. Entonces tendría que hacer magia Milei. ¿Cómo se deshace de la motosierra, de este personaje, de la destrucción de los ministerios, de echar a todo el mundo en el Estado?
de privatizar todo sin plata, porque a ver cómo hacen, ¿no? O sea, muy complejo la propuesta que Parece él que, tiene. parece que Argentina no puede ser sino peronista, es decir, ya a esta altura del partido y con este desastre, esta catástrofe, con cualquier gobierno en cualquier parte del mundo, con la situación en la que está, ya cualquier partido habría sido pulverizado, reducido a su mínima expresión, ya que el peronismo, al contrario, ha recobrado fuerzas. Quiero agradecerte, Iris, por este paseo. Se nos pasó el tiempo volando. Muy interesante toda tu reflexión, tus aportes, tu mirada de alguien que estaba tan conectada con la realidad argentina. Muy interesante el análisis también que nos ilumina para entender más la segunda vuelta. A lo mejor te invitamos más adelante a Jardín de nuevo cuando estemos ya más cerca de la definición final. Fue un gusto y tu mate está exquisito. No me sabe amargo, me supo dulce a pesar de todo. Dulce Querido, forma compleja, por eso. muchas gracias por haber estado con nosotros, conmigo Gracias. y mis Gracias. auditores aquí en el Jardín esta tarde. Un abrazo a todos. Y nosotros nos Gracias. encontramos nuevamente aquí mañana a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir puntualmente la verja de madera de este jardín que está abierto para quien quiera entrar y conversar. Agradecer a Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa, y Fundación Irarrázaval. Gracias por habernos acompañado, queridos y queridas radiovidentes. Nos encontramos mañana a las 8 de la tarde en Pauta y Pauta.cl. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.